No estás preparado para lo que pasó después de que la humillaran delante de todos. Se suponía que sería la fiesta de compromiso más glamorosa que la ciudad hubiera visto. Candelabros que brillaban como estrellas, copas de champán que tintineaban suavemente. Todos los invitados vestían de seda y diamantes. Pero escondida cerca del fondo, medio dormida en una silla de terciopelo, estaba una niña de 3 años a la que nadie había invitado. No era una invitada, era solo la hija de la empleada. Nadie se fijó en ella. Hasta que la pequeña se acercó directamente al multimillonario. Tiró suavemente de su manga y le susurró 4 palabras que hicieron que el rostro de su prometida se pusiera blanco como la nieve. Revise el cuadro, señor. La música nunca dejó de sonar. Las risas nunca dejaron de resonar. Pero algo en esa habitación cambió para siempre. Porque detrás de ese cuadro se escondía un secreto a punto de destruir la mentira de una mujer. Y de salvar a un hombre del mayor error de su vida. Hola, almas hermosas. Antes de sumergirnos en la historia de esta noche, díganme, ¿desde dónde están viendo? Dejen su ciudad o país en los comentarios. De verdad me encanta ver lo lejos que viajan estas historias. Si es tu primera vez aquí, bienvenido. Contamos historias reales, emotivas y que cambian vidas cada semana. Y si eso suena como algo que te gusta, presiona el botón de suscribir para que nunca te pierdas una. Ahora, quédense conmigo hasta el final esta noche. Porque el giro final de esta historia es uno que no verán venir. Se los prometo. Comencemos. Nadie en ese salón de baile sabía que una niña de 3 años estaba a punto de convertirse en la persona más importante de la sala. La finca de los Cole parecía sacada de un cuento de hadas esa noche. Cientos de velas parpadeaban a lo largo de la escalera de mármol. Candelabros de cristal arrojaban una suave luz dorada sobre un mar de vestidos de diseñador y smokines a medida. Afuera, una fila de autos negros se extendía por el largo camino de entrada. Dejaban a algunas de las personas más ricas de la ciudad. Esta noche no era una fiesta más. Esta noche era la celebración del compromiso de Adrian Cole. A los 34 años, Adrian era uno de los multimillonarios hechos a sí mismos más jóvenes del país. Había construido Cole Industries desde una pequeña startup tecnológica hasta convertirla en un imperio global. Era el tipo de hombre sobre el que a las revistas les encanta escribir. Trajes elegantes, instintos aún más agudos y una reputación de ser imposible de engañar en los negocios. Y sin embargo, en asuntos del corazón, había bajado la guardia por completo. A su lado, radiante en un vestido color champán, estaba Vanessa Hale. 30 años, elegante sin esfuerzo y adorada por cada cámara en la sala. Se reía en los momentos precisos. Tocaba el brazo de Adrian en los momentos exactos. Para todos los que miraban, parecían la pareja perfecta. «¡Por la futura señora Cole!», gritó alguien, levantando una copa. La sala estalló en aplausos. Vanessa sonrió con el tipo de sonrisa que pertenece a la portada de una revista. Adrian también sonrió. Aunque si alguien hubiera mirado con suficiente atención, podría haber notado que su sonrisa no llegaba a sus ojos. Lejos de los candelabros y el champán, en una pequeña sala de personal escondida detrás de la cocina, una niña estaba acurrucada sobre una manta doblada. Sus pequeños zapatos estaban a su lado. Se llamaba Lily. Tenía 3 años, cabello oscuro y rizado, y un conejo de peluche que se negaba a soltar. Su madre, María Torres, había trabajado para la familia Cole durante casi 6 años. Primero como empleada de limpieza a tiempo parcial, y finalmente como jefa de personal, a quien se le confiaba casi cada rincón de la finca. María no había planeado traer a Lily esta noche, pero su niñera había cancelado en el último minuto. Y con un evento tan importante, no había habido tiempo para encontrar a nadie más. «Quédate aquí mismo, mi amor», susurró María, arrodillándose junto a su hija. «No te vayas por ahí, prométemelo». Lily asintió somnolienta, abrazando a su conejo con más fuerza. «Lo prometo». María le besó la frente y se apresuró a volver al caos de bandejas, flores e instrucciones de última hora. Amaba a su hija más que a nada en este mundo, y odiaba dejarla sola, incluso por un momento. Pero las facturas no se pagan solas. Y un trabajo como este, estable, respetuoso y con un salario justo, no era fácil de encontrar para una madre soltera. Lo que María aún no sabía era que su hija no se quedaría mucho tiempo en esa habitación del personal. Porque al final del pasillo, pasando la cocina y la puerta de solo personal, estaba el largo corredor de la galería. El único lugar en toda la mansión al que Adrian rara vez dejaba entrar a alguien sin permiso. Allí era donde guardaba el cuadro de su madre. Eleanor Cole había fallecido cuando Adrian tenía 19 años. Se la llevó demasiado pronto una enfermedad que ningún dinero del mundo pudo curar. Había sido una mujer tranquila y gentil, nada que ver con las esposas de la alta sociedad de las que Adrian ahora se encontraba rodeado. Solía pintar por las mañanas temprano, tarareando suavemente para sí misma, mucho antes de que el padre de Adrian construyera su fortuna. El retrato que colgaba en esa galería era lo último que pintó. Un retrato del propio Adrian a los 12 años, sentado junto a una ventana con la luz del sol en su rostro. Lo había terminado solo unas semanas antes de morir. Adrian visitaba ese cuadro casi todos los días.
Era el único lugar en su vida que todavía se sentía completamente honesto. Esta noche, con 300 invitados llenando su casa, no lo había visitado ni una sola vez. No sabía que a pocas habitaciones de distancia, su prometida lo había visitado 2 veces ya, y no por la razón que nadie esperaría. De vuelta en la sala del personal, los ojos de Lily se abrieron. La música del salón de baile llegaba débilmente por el pasillo, y en algún lugar más allá del ruido, escuchó algo más. Una puerta cerrándose suavemente, voces bajas. La curiosidad, del tipo que solo un niño de 3 años posee sin miedo, la hizo deslizarse de la manta, con el conejo en la mano, y caminar descalza hacia el sonido. No tenía idea de lo que estaba a punto de ver, y no tenía idea de que antes de que terminara la noche, sería la única persona lo suficientemente valiente como para decir algo que nadie más se atrevía a decir. Lo que Lily vio en ese pasillo no habría significado nada para la mayoría de los adultos, pero para su madre significaría todo. El corredor de la galería estaba tenuemente iluminado, solo por pequeños apliques de pared que proyectaban largas sombras sobre los cuadros enmarcados. Lily se apretó contra la pared cerca de la entrada, asomándose por la esquina con los ojos muy abiertos. Vio a Vanessa primero. La futura novia ya no lucía su brillante sonrisa de fiesta. Tenía los brazos cruzados. Su voz era baja y cortante. Hablaba con un hombre que Lily no reconoció. Era alto, vestido todo de negro, y sostenía un maletín de cuero plano bajo un brazo. «Tiene que suceder esta noche», siseó Vanessa. «Antes de la boda. Antes de que alguien empiece a hacer preguntas sobre las valoraciones del seguro». «Es arriesgado», murmuró el hombre. «Hacerlo con 300 invitados en la casa. Es la única noche en que nadie se dará cuenta», espetó Vanessa. «Todos están demasiado ocupados, emborrachándose y elogiando mi vestido». Lily no entendía las palabras. Tenía 3 años. Pero entendía el tono, como siempre lo hacen los niños. Y este tono hizo que sus pequeñas manos agarraran a su conejo con más fuerza. El hombre se arrodilló frente al gran cuadro al final del pasillo, el del niño sentado junto a una ventana, con la luz del sol en su rostro. Lily había visto ese cuadro antes. Su madre siempre se detenía frente a él mientras limpiaba el polvo. A veces tocaba el marco suavemente, como si fuera algo precioso. El hombre lo descolgó de la pared. Los ojos de Lily se abrieron de par en par. Detrás, vio un destello de algo diferente. Ya no era el niño junto a la ventana, sino otra imagen completamente distinta, apagada y extraña, como si los colores hubieran sido borrados. Luego, con la misma rapidez, el hombre colgó algo de nuevo en la pared. Desde donde estaba Lily, se veía casi igual que antes. Casi. Pero faltaba una cosa que Lily notó de inmediato, porque había mirado ese cuadro cientos de veces mientras su madre trabajaba. La pequeña mariposa amarilla que solía estar en el borde del alféizar de la ventana en el cuadro, la que Lily siempre señalaba y llamaba «el bicho bonito», ya no estaba. «Rápido», susurró Vanessa. «Alguien viene». Lily apenas tuvo tiempo de esconderse detrás de una alta cortina antes de que unos pasos resonaran a su lado. Contuvo la respiración como su madre le enseñó durante el escondite. Su pequeño corazón latía con fuerza. Cuando los pasos se desvanecieron, salió sigilosamente y miró el cuadro una vez más. El niño seguía allí. La ventana seguía allí. Pero la mariposa se había ido. «¡Lily!». La voz de su madre, aguda por la preocupación, resonó por el pasillo. María llegó corriendo por la esquina, levantando a su hija de inmediato, revisándola con manos frenéticas. «Te dije que te quedaras en la habitación. ¿Sabes lo asustada que estaba?» «Mamá, el cuadro», dijo Lily, señalando hacia la pintura. «El bicho ya no está». María miró el cuadro. Sus ojos cansados apenas lo registraban. Para ella, agotada por un turno de 16 horas, se veía exactamente igual que siempre. «Es solo un cuadro, cariño. Vamos, tenemos que volver antes de que alguien nos vea aquí». «Pero, mamá». «Lily, por favor, esta noche no». María llevó a su hija de vuelta hacia la sala del personal. Su mente repasaba la docena de tareas que aún tenía en su lista. No tenía idea de que su hija acababa de presenciar algo que desentrañaría todo un compromiso. No tenía idea de que, en menos de una hora, su propio trabajo, lo único que se interponía entre su familia y la calle, pendería de un hilo por lo que su hija vio. Y ninguna de las dos sabía que en algún lugar de ese salón de baile, Adrian Cole estaba a punto de levantar una copa para brindar por la mujer que creía conocer por completo. Una mujer que, solo unos minutos antes, había ordenado el robo del último regalo de su madre para él. De vuelta en la sala del personal, María acomodó a Lily en la manta de nuevo, alisando los rizos de su hija con una mano cansada. Intentó concentrarse en la larga lista de tareas que aún la esperaban. La mesa de postres necesitaba ser reabastecida, el personal de aparcacoches necesitaba indicaciones, y el asistente del señor Cole ya había preguntado 2 veces sobre la disposición de los asientos para el brindis. Pero algo en la cara de Lily seguía llamando su atención. Su hija no estaba haciendo pucheros como normalmente hacía cuando la regañaban. Parecía inquieta. Sus pequeños dedos no dejaban de retorcer la oreja del conejo, un hábito que solo tenía cuando algo la preocupaba de verdad. «Oye»,
dijo María suavemente, agachándose de nuevo. ¿Qué pasa, mi amor? El hombre se llevó el cuadro del bicho, murmuró Lily. Puso uno diferente. María suspiró suavemente, descartándolo como la imaginación de una niña pequeña somnolienta después de una noche larga y sobreestimulante. Los niños inventaban historias todo el tiempo. Hombres extraños, bichos desaparecidos, cuadros secretos. Era casi adorable. Estoy segura de que sigue ahí, cariño. Lo miraremos mañana, ¿de acuerdo? Ahora mismo, mamá tiene que trabajar. Lily no discutió, pero tampoco olvidó. Simplemente esperó. Y los niños de 3 años, resulta, pueden ser notablemente pacientes cuando algo se siente lo suficientemente importante. 4 palabras de una niña somnolienta estaban a punto de hacer lo que ningún rival de negocios, ningún periodista y ninguna ex celosa habían logrado jamás. Hacer que Vanessa Hale perdiera la compostura en público. A las 11 de la noche, el brindis había comenzado. Adrian estaba en el centro del salón de baile, con la copa en alto, y Vanessa a su lado, brillando bajo la luz del candelabro. Los invitados se acercaron, con los teléfonos en alto para capturar el momento. Hace 6 meses, comenzó Adrian. No pensé que tuviera espacio en mi vida para nada más que el trabajo. Luego conocí a alguien que me recordó que había más que desear. La multitud dejó escapar murmullos cálidos y de aprobación. Vanessa le apretó la mano, su sonrisa impecable. Nadie notó la pequeña figura que se deslizaba entre los huecos de zapatos caros y vestidos vaporosos cerca del borde de la sala. Lily había salido de la sala del personal de nuevo. Silenciosamente, como solo un niño decidido puede hacerlo, atraída por el sonido de la música y las luces que no tenía permitido ver. Vio a Adrian de pie, alto, cerca del frente. El hombre cuyo cuadro el extraño había tocado antes. En su pequeña mente, solo una cosa importaba en ese momento. Tenía que contarle lo del bicho. Abriéndose paso entre piernas y faldas con una confianza intrépida que solo los niños pequeños poseen, Lily se dirigió hacia el frente de la sala. Algunos invitados bajaron la mirada, sonriendo ante la inesperada visión de una niña con leggings de pijama deambulando por un evento de gala. Nadie la detuvo. A nadie se le ocurrió. Y así, continuó Adrian, levantando su copa más alto. Me gustaría pedirles a todos que se unan a mí en un brindis. Una pequeña mano tiró de su manga. Adrian bajó la vista, momentáneamente desconcertado. Una niña estaba allí, agarrando un conejo de peluche, mirándolo con ojos grandes y serios. La sala zumbó con susurros confusos. Alguien cerca del fondo se rió suavemente. Un camarero comenzó a avanzar para llevarse a la niña. Adrian levantó una mano, deteniéndolo. Algo en la seriedad de esos pequeños ojos le hizo detenerse. Se agachó ligeramente. «Hola. Estás perdida, pequeña». Lily negó con la cabeza, mirando brevemente a Vanessa antes de volver a mirar a Adrian. «Revise el cuadro, señor», susurró. Las palabras fueron suaves, apenas audibles por encima de la música, pero cayeron como un trueno para la única persona que estaba lo suficientemente cerca como para oírlas claramente. La sonrisa de Vanessa se congeló. Por una fracción de segundo, tan breve que la mayoría de los invitados ni siquiera lo notaron, el color desapareció de su rostro. Su agarre en la copa de champán se tensó. «Cariño», dijo Vanessa rápidamente, forzando una risa. «Creo que has tenido una noche larga. Vamos a buscar a tu mami, ¿de acuerdo?» Intentó tomar la mano de Lily, pero los ojos de Adrian ya se habían desviado hacia ella. No se había perdido la reacción. Años de leer salas de juntas, contratos y mentirosos en mesas de negociación lo habían entrenado para notar exactamente lo que la mayoría de la gente pasaba por alto. Y lo que acababa de ver en el rostro de su prometida no era confusión, era miedo. «¿Qué cuadro?», le preguntó Adrian a la niña con delicadeza, ignorando el creciente murmullo de la multitud a su alrededor. Antes de que Lily pudiera responder, María llegó corriendo a través de la multitud, mortificada, tomando a su hija en brazos. «Lo siento mucho, señor Cole. Debió haberse escapado. Yo». «Está bien, María», dijo Adrian. Su voz era tranquila pero distante. Su mente estaba claramente en otro lugar. «De verdad, está bien». Miró a Lily una vez más. «¿Qué cuadro? Pequeña». Lily, ahora a salvo en los brazos de su madre, señaló con un dedito hacia el pasillo que conducía a la galería. «El del niño», dijo simplemente. «El bicho ya no está». Vanessa soltó una risa forzada, esta vez más fuerte. «Adrian, por favor, tiene 3 años. Probablemente se refiere a un peluche o algo de la decoración de la guardería. Volvamos al brindis. Todo el mundo está esperando». «Un momento», dijo Adrian. La calidez había desaparecido por completo de su voz. Dejó su copa de champán sobre una mesa cercana, ignorando a los 300 invitados confundidos, a los fotógrafos que esperaban su próxima sonrisa, a los camareros congelados a medio paso. Caminó hacia el pasillo de la galería. Vanessa lo llamó. Su voz subió una octava más de lo habitual. «Adrian, es nuestra fiesta de compromiso. La gente está mirando». No dejó de caminar.
porque una parte de él, el mismo instinto que había construido un imperio confiando en su intuición por encima de las palabras halagadoras, ya sabía que algo andaba muy mal. Y la única persona en toda esa mansión que le había dicho la verdad esa noche era una niña de 3 años a la que nadie se había molestado en invitar. La galería estaba en silencio cuando llegó. La música del salón de baile era ahora solo un zumbido ahogado detrás de pesadas puertas. Adrian caminó lentamente por el pasillo, pasando retratos de su abuelo, pasando paisajes que su padre había comprado puramente como inversiones, hasta que llegó al único cuadro que nunca había tenido que ver con el dinero. El retrato que su madre le hizo a los 12 años, sentado junto a una ventana, con la luz del sol en su rostro. A primera vista, nada parecía estar mal. Los colores eran cálidos y familiares. El niño del cuadro todavía lucía esa misma media sonrisa tranquila que su madre había capturado tan perfectamente. Adrian exhaló, casi aliviado, preguntándose si Vanessa había tenido razón después de todo. Que esto era simplemente la imaginación sobrecargada de una niña pequeña. Luego, sus ojos se desviaron hacia el alféizar de la ventana en el cuadro. Se quedó allí un largo momento, frunciendo el ceño, seguro de que algo había cambiado, pero incapaz de precisar exactamente qué. Había mirado este cuadro casi todos los días durante 15 años. Conocía cada pincelada como algunos hombres conocen su propio reflejo. Faltaba algo. Simplemente no sabía qué era todavía. Unos pasos resonaron detrás de él. Se giró y encontró a Vanessa de pie en la entrada del pasillo, con los brazos cruzados. Su expresión cuidadosamente arreglada en algo parecido a la paciencia. «Adrian», dijo en voz baja, «¿podemos hablar de esto en otro lugar que no sea delante del cuadro de tu madre?» No fue lo que dijo. Fue la forma en que lo dijo. Demasiado cuidadosa, demasiado ensayada. Por primera vez esa noche, Adrian no respondió de inmediato. Lo que Adrian encontró detrás de ese marco convertiría su fiesta de compromiso en la noche más humillante de la vida de Vanessa. Y casi le costaría todo a una mujer inocente. «¿Hablar de qué? ¿Exactamente?», preguntó finalmente Adrian, su voz baja y uniforme. Vanessa se acercó, bajando la voz a apenas un susurro. «Estás dejando que los desvaríos de una niña arruinen nuestra noche. La gente ya está cotilleando ahí fuera. ¿Es así como quieres que termine esta noche?» «Te pusiste pálida», dijo Adrian simplemente. En el segundo que dijo esas palabras, lo vi suceder. Me sobresalté. Una niña extraña te agarró del brazo en medio de nuestro brindis, Adrian. Perdóname por reaccionar como un ser humano normal. Era una explicación razonable, fluida, lógica, el tipo de respuesta que lo habría satisfecho en cualquier otra noche. Excepto que los ojos de Adrian volvieron al cuadro, a ese alféizar que se sentía mal de una manera que aún no podía nombrar. Y algo dentro de él se negó a dejarlo pasar. «Llama a Marcus por teléfono», dijo. «¿A quién?» «Al curador de arte de mi familia. Catalogó cada pieza de esta casa después de que mi madre falleciera. Sabrá en 30 segundos si algo es diferente». La mandíbula de Vanessa se tensó, casi imperceptiblemente. «¿A las 11 de la noche? Adrian, esto es absurdo. Entonces será una llamada telefónica rápida y absurda». 20 minutos después, con la fiesta todavía murmurando entre champán y rumores en el salón de baile, llegó Marcus. Un hombre mayor con gafas que había pasado décadas alrededor de la colección de la familia Cole. Estudió el cuadro durante menos de un minuto antes de que su expresión cambiara. «Esta no es la pincelada original», dijo en voz baja. La habitación quedó en silencio. «¿Qué quieres decir con que no es la original?», preguntó Adrian, su voz repentinamente aguda. «La textura del lienzo es diferente. El envejecimiento de este barniz es inconsistente con una pieza de 15 años. Ha sido envejecido artificialmente para parecer más antiguo de lo que es. Y aquí», señaló cerca del alféizar de la ventana. «Hay un contorno tenue donde algo fue pintado encima. Un objeto pequeño, posiblemente eliminado durante el proceso de copia. La mariposa». Adrian sintió que algo frío se instalaba en su pecho. «Esto es una falsificación», confirmó Marcus. «Una muy buena, pero una falsificación». Vanessa soltó una risa quebradiza. «Eso es ridículo. ¿Por qué alguien?» «Porque la pieza de tu madre», dijo Marcus, volviéndose hacia Adrian, ignorando a Vanessa por completo ahora, «no era solo sentimental». Eleanor Cole pintó bajo un seudónimo privado durante casi una década antes de fallecer. Los coleccionistas que conocen obras contemporáneas infravaloradas han estado buscando discretamente piezas bajo ese nombre durante años. Este cuadro, si se autentifica, podría valer varios millones de dólares en el mercado adecuado. La mente de Adrian repasó cada conversación que había tenido con Vanessa sobre su madre, cada pregunta amable que ella había hecho sobre la galería, sobre qué piezas significaban más para él, cuáles visitaba más a menudo. No había estado tratando de conocerlo. Había estado mapeando sus vulnerabilidades. «¿Dónde está el cuadro real?», preguntó Adrian. Su voz era peligrosamente tranquila ahora. «No tengo ni idea de lo que están hablando», espetó Vanessa, el pánico finalmente rompiendo su compostura. «Esto es una locura. Vas a arruinar nuestro compromiso por la palabra de una niña y las conjeturas de un anciano».
Marcus ha autentificado la mitad de los museos de este estado, dijo Adrian. Él no hace conjeturas. Desesperada ahora, los ojos de Vanessa se dirigieron hacia el pasillo, buscando una salida de una conversación que claramente estaba perdiendo. Entonces, en un movimiento que más tarde le revolvería el estómago a Adrian, cambió de táctica por completo. Quizás deberías preguntarle a tu preciado personal, dijo fríamente. ¿Quién tiene acceso a todas las habitaciones de esta casa a todas horas? ¿Quién estaba convenientemente en este mismo pasillo esta noche con su hija? ¿De todas las habitaciones en una mansión con 300 invitados? La insinuación golpeó la habitación como una bofetada. María, que había estado de pie en silencio cerca de la entrada con Lily todavía en sus brazos, sintió que se le helaba la sangre. Yo nunca, comenzó, con la voz quebrada. Señor Cole, he trabajado para su familia durante 6 años. Nunca tocaría nada en esta casa que no fuera mío. Solo está tratando de proteger su trabajo, dijo Vanessa suavemente, recuperando la compostura ahora que el foco de atención se había alejado de ella. Es comprensible, pero alguien claramente orquestó esto, Adrian. Y creo que ambos sabemos que el personal doméstico tiene un acceso que la mayoría de los invitados simplemente no tienen. Los brazos de María se apretaron protectoramente alrededor de Lily, que se había quedado muy quieta, sintiendo la tensión aunque no pudiera entender las palabras. Por un momento terrible, Adrian no dijo nada. Y en ese silencio, María sintió que 6 años de confianza, de lealtad, de construir silenciosamente una vida para su hija en esta casa, pendían del hilo más fino posible. Miró a Adrian, buscando en su rostro alguna señal del hombre que una vez le había dado una semana extra de vacaciones pagadas cuando nació Lily, que se había asegurado personalmente de que su salario nunca llegara tarde, incluso durante los meses de poca actividad. Necesitaba que él recordara eso. Adrian abrió la boca para responder, y luego se detuvo. Porque algo que Lily había dicho, tan pequeño que casi lo había pasado por alto en el caos, de repente se repitió en su mente con una claridad sorprendente. El bicho ya no está. Una niña pequeña no inventaría un detalle tan específico. No sabría mencionar un objeto perdido en el alféizar de una ventana. Probablemente ni siquiera podría alcanzar a ver claramente sin que la levantaran, a menos que hubiera visto el cuadro real recientemente, lo suficientemente cerca como para notar algo tan pequeño, lo que significaba que no había imaginado nada en absoluto. Lo había presenciado. Las imágenes de seguridad que Adrian estaba a punto de ver terminarían su compromiso en menos de 90 segundos. María no hizo esto, dijo Adrian finalmente. Las palabras sonaron tranquilas, pero con absoluta certeza. Vanessa parpadeó, claramente sin esperar esa respuesta. Adrian, sé razonable. En realidad no lo sabes. De hecho, sí lo sé. Se volvió hacia uno de los guardias de seguridad que rondaba cerca de la entrada del pasillo. Saca las grabaciones de este corredor. De esta noche, entre las 9 y las 10. No puedes hablar en serio, dijo Vanessa, su voz subiendo de nuevo. ¿Vas a humillarme revisando cintas de seguridad en mi propia fiesta de compromiso? Si tienes razón y alguien de mi personal hizo esto, dijo Adrian con calma, entonces las imágenes lo demostrarán en minutos. Si te equivocas, también lo demostrarán. Algo parpadeó en el rostro de Vanessa. El mismo parpadeo que Adrian había visto en el momento en que Lily le susurró esas 4 palabras. Miedo, rápidamente enterrado bajo la indignación. Bien, espetó. Revisa lo que quieras. Al técnico de seguridad le llevó menos de 10 minutos sacar las imágenes en una tableta. Adrian, Marcus y una visiblemente temblorosa Vanessa se reunieron en la pequeña oficina de seguridad junto a la cocina. Mientras tanto, María esperaba ansiosamente en el pasillo con Lily, que finalmente se había quedado dormida en el hombro de su madre, agotada por una noche demasiado grande para una niña de 3 años. La grabación comenzó a las 9:14 de la noche. Un hombre de negro con un maletín de cuero plano entró en el pasillo de la galería. 2 minutos después, apareció Vanessa, mirando por encima del hombro antes de unirse a él. El tiempo avanzó mientras los dos descolgaban el cuadro de la pared juntos. Vanessa lo sostenía firmemente mientras el hombre colgaba rápidamente un reemplazo en su lugar. Todo el intercambio tomó menos de 4 minutos. Marcus exhaló lentamente. Ahí tienes tu prueba. Vanessa no dijo nada. No quedaba nada que decir. ¿Quién es él?, preguntó Adrian, su voz peligrosamente tranquila ahora. El tipo de calma que precede a la verdadera tormenta. Como Vanessa seguía sin responder, Marcus, que había pasado décadas en el mundo del arte y reconocía muchas más caras de las que la mayoría de la gente se daba cuenta, se inclinó y tocó la pantalla. Ese es Damien Reyes, dijo, un marchante de arte privado. Se encarga principalmente de, digamos, ventas menos que legítimas para clientes que necesitan que las cosas desaparezcan discretamente. La mandíbula de Adrian se tensó. ¿Y cómo exactamente conoces a un marchante de arte clandestino, Vanessa? El silencio se prolongó lo suficiente como para responder a la pregunta por sí solo. «Ibas a casarte conmigo en 3 semanas», dijo Adrian, su voz finalmente rompiendo su compostura tranquila, una incredulidad cruda filtrándose. 3 semanas, Vanessa, y ya me estabas robando antes de que el anillo saliera de la caja. «No es lo que piensas», dijo Vanessa, con lágrimas formándose ahora.
aunque Adrian ya no podía decir si eran genuinas o simplemente otra actuación. Debía dinero, mucho dinero. Damien iba a exponer deudas que habrían destruido mi reputación antes de la boda. El cuadro estaba ahí, Adrian. Apenas sí. No, dijo Adrian bruscamente. No me digas con qué frecuencia visitaba el cuadro de mi madre. Se recostó, exhalando lentamente, el peso de toda la noche finalmente cayendo sobre él. Necesito que te vayas de mi casa, dijo en voz baja, esta noche, y necesito que me devuelvan el cuadro original en 24 horas, o me aseguraré personalmente de que cada galería, cada coleccionista y cada medio de comunicación de este país sepa exactamente lo que intentaste hacer. Vanessa abrió la boca para discutir, miró las imágenes de seguridad todavía congeladas en la pantalla y, al parecer, se dio cuenta de que no quedaba nada por lo que valiera la pena discutir. Se fue sin decir una palabra más. Su compromiso, su reputación y su vestido color champán desaparecieron por el mismo pasillo donde horas antes había sonreído para las cámaras como la futura señora Cole. Adrian se sentó solo en la pequeña oficina de seguridad por un largo momento, mirando la imagen congelada de su prometida, sosteniendo el retrato robado de su madre. Luego se levantó, caminó por el pasillo y encontró a María todavía esperando nerviosamente cerca de la sala del personal, con Lily dormida en su hombro. «Te debo una disculpa», dijo Adrian en voz baja. «Y tu trabajo nunca estuvo en duda, ni por un segundo». Los ojos de María se llenaron de lágrimas de alivio. «Gracias, señor Cole». Adrian miró a la niña dormida, su pequeño rostro pacífico, completamente ajena al caos que acababa de desentrañar con 4 palabras susurradas. «No», dijo suavemente. «Gracias a ti, en realidad». Lo que aún no sabía, lo que ninguno de ellos sabía todavía, era que el cuadro real, una vez recuperado, estaba a punto de revelar algo mucho más importante que una falsificación. Algo que su madre había escondido allí a propósito, años antes de morir, esperando a que la persona adecuada lo encontrara. Lo que Adrian encontró escondido dentro del cuadro de su madre cambiaría no solo su vida, sino todo el futuro de una familia que nunca había pedido nada. Fiel a su palabra, Damien devolvió el cuadro original a la mañana siguiente. Fue entregado discretamente por un abogado que claramente no quería más participación en el escándalo que se estaba desarrollando. No se presentarían cargos públicamente. Adrian no quería arrastrar el nombre de su madre por los tabloides. Pero la reputación de Damien en el mundo del arte no sobreviviría a las discretas llamadas telefónicas que Adrian hizo esa semana. Vanessa desapareció por completo del circuito social de la ciudad en cuestión de días. Algunos dijeron que se mudó al extranjero. Otros dijeron que su familia la repudió en el momento en que la historia les llegó en privado. Adrian nunca preguntó y nunca le importó saberlo. Lo que le importaba era estar en el pasillo de su galería una tarde, finalmente cara a cara con el verdadero retrato de su madre de nuevo. El niño junto a la ventana, la luz del sol en su rostro. Y allí, en el alféizar, pintada con trazos cuidadosos y delicados, la pequeña mariposa amarilla que Lily había notado que faltaba. Adrian sonrió por primera vez en días, pasando suavemente los dedos por el borde del marco. Fue entonces cuando lo sintió. Una ligera irregularidad en el panel trasero, donde el lienzo se unía al marco de madera. Algo que Marcus había mencionado a principios de semana, casi de pasada. Que Eleanor Cole a veces construía pequeños compartimentos ocultos en la parte trasera de sus marcos más grandes. Una peculiaridad que había adquirido en sus primeros años de pintura. Adrian giró el cuadro con cuidado. Con manos temblorosas, encontró la junta. Presionó suavemente y un delgado panel de madera se soltó. Reveló un pequeño sobredoblado en su interior, ligeramente amarillento por el tiempo, pero por lo demás perfectamente conservado. La letra de su madre cubría el frente. Para quien todavía cree en la bondad cuando nadie está mirando. A Adrian se le cortó la respiración. Se sentó allí mismo, en el suelo de la galería, como solía hacer de niño, y abrió la carta con dedos temblorosos. Mi queridísimo Adrian, si estás leyendo esto, significa que finalmente te tomaste el tiempo de mirar de verdad este cuadro, no solo de echarle un vistazo de camino a un lugar más importante. Siempre esperé que lo hicieras. No sé en qué tipo de hombre te habrás convertido cuando encuentres esto. A veces me preocupa que el mundo que estás heredando te enseñe a confiar en el dinero antes que en las personas, en el brillo antes que en la honestidad. Así que quiero decirte algo importante mientras todavía puedo. Hace años, antes de que la empresa de tu padre se convirtiera en lo que es ahora, cuando teníamos mucho menos que hoy, una joven me ayudó a superar uno de los inviernos más duros de mi vida. Estaba enferma, asustada y completamente sola la mayoría de los días, mientras tu padre viajaba por trabajo. No era familia. No le pagaban por cuidarme. Simplemente lo hizo porque así era ella. Nunca olvidé su amabilidad, incluso después de que perdimos el contacto. Siempre esperé que de alguna manera la vida trajera a alguien como ella de vuelta al camino de nuestra familia.
No por el destino o la magia, sino simplemente porque las buenas personas tienden a encontrarse eventualmente, si prestas atención. Si alguna vez encuentras a alguien que te muestre verdadera bondad, verdadera honestidad, sin esperar nada a cambio, protege a esa persona, Adrian. Aférrate a ella. Ese tipo de carácter es más raro que cualquier cosa que cuelgue en estas paredes. Te amo más de lo que cualquier cuadro podría mostrar. Adrian se quedó sentado en un silencio atónito por un largo momento, la carta temblando ligeramente en sus manos. Luego, casi como una ocurrencia tardía, sus ojos se desviaron hacia el fondo del sobre. Allí había una pequeña fotografía descolorida junto a la carta. Una mujer joven, de unos 20 años, sonriendo junto a una cama de hospital. El pecho de Adrian se oprimió. Era inconfundible, innegablemente, una María mucho más joven. A la mañana siguiente, la encontró en la cocina preparando el desayuno para el personal antes de que comenzara oficialmente su turno. Colocó la vieja fotografía suavemente sobre el mostrador frente a ella. Las manos de María se detuvieron por completo. Miró la imagen durante un largo momento antes de que sus ojos se llenaran de lágrimas. No había visto esto en más de 15 años, susurró. Solía ser voluntaria en el hospital antes de que naciera Lily. Había una mujer allí, tan amable, siempre preguntando por mi día, aunque era ella la que estaba enferma. Ni siquiera supe su apellido. Falleció antes de que pudiera visitarla de nuevo. Se llamaba Eleanor, dijo Adrián en voz baja. Era mi madre. La mano de María voló a su boca. La fotografía se volvió borrosa a través de las lágrimas repentinas. Escribió sobre ti, continuó Adrián, su voz cargada de emoción, en una carta que escondió dentro de su propio cuadro, años antes de que ninguno de nosotros tuviera idea de que nuestras vidas se cruzarían de nuevo. Ninguno de los dos habló por un largo momento. La cocina estaba en silencio, excepto por el suave zumbido del refrigerador y las silenciosas lágrimas de incredulidad de María. Voy a crear un fideicomiso, dijo Adrián finalmente, para la educación de Lily. Y quiero que tú y ella se muden a la casa de huéspedes de la propiedad. Totalmente renovada, completamente suya, sin alquiler por el tiempo que quieran. Señor Cole, no puedo aceptarlo. Ya le diste a mi familia algo que el dinero nunca podría comprar, dijo Adrián con delicadeza. 2 veces, de hecho. Una vez a una mujer enferma que nunca lo olvidó. Y otra vez a su hijo a través de tu hija, cuando nadie más en toda esa sala tuvo el valor de decirme la verdad. Más tarde esa noche, Adrian encontró a Lily sentada en el suelo de la galería, mirando el cuadro restaurado. Sus pequeños dedos señalaban con orgullo la diminuta mariposa amarilla en el alféizar de la ventana. El bicho volvió, anunció felizmente. Adrian se agachó a su lado, sonriendo por lo que pareció la primera vez en años sin nada forzado al respecto. Sí, dijo suavemente. Volvió. Gracias a ti. Lily simplemente se encogió de hombros, perdiendo ya el interés, más concentrada en su conejo de peluche que en el multimillonario arrodillado a su lado. Solo quería ayudar, señor, dijo simplemente antes de irse hacia la voz de su madre en la habitación de al lado. A veces la verdad no llega a través de abogados, investigadores o confrontaciones cuidadosamente redactadas. A veces llega en 4 palabras silenciosas de alguien demasiado joven para entender el estatus, la riqueza o la diferencia entre la hija de una empleada y la prometida de un multimillonario. Lily nunca entendió por qué todos hicieron tanto alboroto por un bicho pintado que faltaba. Solo sabía que algo no se sentía bien y lo dijo. Y a veces eso es todo lo que el mundo realmente necesita. Alguien honesto que hable cuando todos los demás eligen el silencio cómodo. Esta historia es un recordatorio de que los títulos, la riqueza y las apariencias pulidas nunca te dirán quién es realmente alguien. La hija de una empleada, descartada como nada más que una niña cansada deambulando por una fiesta a la que no fue invitada, terminó salvando a un hombre de una vida de traición, simplemente porque dijo la verdad cuando hubiera sido mucho más fácil quedarse callada. La bondad tiene una forma de volver a nosotros, a veces décadas después, de la forma más inesperada imaginable. Si esta historia te conmovió, aunque sea un poco, déjanoslo saber en los comentarios. De verdad que leemos todos y cada uno de ellos. Dale a me gusta si crees que la honestidad es más importante que el estatus. Suscríbete si quieres más historias como esta y mantente cerca porque la historia de la próxima semana podría ser la que te rompa el corazón de la mejor manera posible. Nos vemos en la próxima.